recuerdo una noche, un sábado por la noche, con el periódico prácticamente cerrado ya, que yo había estado en la redacción y tuvimos que volver apresuradamente a la redacción porque se había producido un episodio que se menciona poco hoy, pero que fue muy muy alarmante, que se llamó el Manifiesto de los 100, que eran 100, 100 oficiales y mandos. Era realmente una sublevación mediante un manifiesto. La carta de 100 militares, hecha pública el 6 de diciembre de 1981 a través de la agencia Europa Press, conocido como el Manifiesto de los 100 o la Carta de los 100 militares, no era exactamente un documento de apoyo al golpe de Estado del 23F. Era un manifiesto en el que esos 100 militares pedían respeto hacia el ejército ante lo que consideraban una campaña mediática contra las Fuerzas Armadas, pero también pedían respeto contra los acusados del 23F en atención a su larga trayectoria como militar de cada uno de ellos. El promotor del documento fue don Rogelio González Andradas y el autor material del texto, don Blas Piñar Gutiérrez, el hijo del político don Blas Piñar López. En los últimos días hemos asistido a una carta de 150 militares que a mí me recuerda, que me gusta mucho la historia militar, la carta de los 100 del año 77-78 previo al debate constitucional. Ahora han sido 150 militares en la reserva, entonces no lo eran, sí. Algunos generales, algunos con apellidos conocidos de la historia política española, que se posicionaban claramente en contra. Monzón Altilaguirre, estaba también Blas Piñar, el general de brigada. Que nos duelen ciertas acciones directas de prensa, que nos duelen ciertas acciones insidiosas de prensa. El 6 de diciembre de 1981, fiesta de la Constitución, un grupo de 100 militares entregaron un documento tanto al periódico Ya como a la agencia Europa Press. El llamado Documento de los 100 criticaba el maltrato mediático de determinados medios hacia las Fuerzas Armadas. Aunque no les citaba, refería a las informaciones de las revistas Interview, Cambio 16 y sobre todo el periódico Diario 16. Respecto del Manifiesto de los 100 quiero dejar una cosa muy clara. Con independencia, insisto otra vez, de lo que cada cual lleve en su corazón, la Junta de Jefes de Estado Mayor, como órgano superior colegiado de la cadena de mando militar, se ha pronunciado ya en su momento y ha calificado el hecho como un acto grave de indisciplina por el procedimiento en la elaboración del escrito, por el procedimiento en la recogida de firmas y por el procedimiento en su difusión. Realmente. Y a partir de ese momento, nosotros militares no tenemos ninguna otra opinión. Es un acto de indisciplina. ¿Cómo eran estos ataques? Pues estos ataques eran una serie de artículos ofensivos, sistemáticos, generalmente mal informados y que se dirigían al ejército como institución y muchísimas veces a cada uno de sus componentes. Sí, el Manifiesto de los 100 no solamente es la queja de unos oficiales probablemente lógicamente irritados ante una situación o ante un abuso de la prensa. Es que el Manifiesto de los 100 se produce precisamente el día de la Constitución. Y en el Manifiesto de los 100 hay una defensa implícita de los militares que participan en el golpe del 23 de febrero. Como manifiesto de militares para apoyar el 23 de febrero. Tengo que decir que he leído el manifiesto entero y no hay ninguna referencia, pero esa es la atribución que él hacía y que hizo más gente. ¿Qué opinión le merece que algunas personas le señalaran a los firmantes con esa supuesta simpatía? Ya he explicado que en realidad no era por un caso concreto como podía ser el 23 de febrero. Era en general por todos los ataques que recibíamos y recibían componentes nuestros. Pero claro, indudablemente los participantes en el 23 de febrero estaban sin juzgar. Eran otros compañeros que había que juzgarles primero. Luego entraban también, por supuesto, en ese bombo. La actitud de los periódicos conservadores fue dispar. Así, por ejemplo, el director del Ya, don José María Castaño, secundó la tesis de los 100 militares. Algunos medios de comunicación, tal vez llevados por un exceso de celo no justificable, están contribuyendo al clima de inquietud dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Cualquier aspecto, nombramiento, suceso, manifestación que procedan o afecten al estamento militar son observados con lupa, resaltados e incluso prejuzgados. También don Emilio Romero, columnista del Ya, consideraba: el documento, leído serenamente, es únicamente una manifestación defensiva frente al agravio o la deformación, una exhibición comprensible de su orgullo por biografías militares
anticipadamente injuriadas antes del juicio del 23F. No lo veía así el director del diario ABC, don Guillermo Luca de Tena, que en su editorial definió aquel documento como inadmisible. Desde Diario 16, lógicamente, se mostraron bastante más cerca de las posiciones de ABC que de las del diario Ya. Ustedes, que efectivamente tienen todas esas quejas que yo considero muchas veces en las que tienen muchísima razón sobre la prensa, sin embargo, hay determinados sectores de la sociedad española y algunos ilustres colegas nuestros, de los que estamos aquí presentes periodistas, que consideran que en España no existe libertad de prensa. Hasta ese extremo se llega. Yo, desde luego, considero que sí existe libertad de prensa y además soy partidario de que exista una norma. Soy partidario de que exista una norma. Se dice que la prensa es poder, y así como el cuarto poder. Se ha dicho muchísimas veces, así como estos poderes están limitados, pienso que también la prensa tenga que estar limitado, que el abuso el abuso de la prensa en el ejercicio de ese poder sería tan antidemocrático como el abuso del poder ejecutivo o el absolutismo del poder ejecutivo sobre los ciudadanos. El gobierno del señor Calvo Sotelo sancionó a todos los militares que firmaron el Manifiesto de los 100, aunque todos ellos pudieron seguir en la carrera militar. De hecho, algunos de ellos llegaron incluso a generales, como fue el caso del general don Juan Cañada, ascendido a general durante la etapa del gobierno Aznar, o del general Tomás Rivera, que ascendió a general durante el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Como anécdota, es curioso comprobar que uno de los militares que más atacó el Manifiesto de los 100, porque en ese momento estaba al servicio del ministro de Defensa don Alberto Oliar de la UCD, años después ha tenido posturas que no parecen estar demasiado lejos que las que tenían aquellos a los que el Manifiesto de los 100 querían defender. Misión que encomienda la Constitución a las Fuerzas Armadas, el artículo 8º, que no voy a repetir, está clarísimo. Pero del mismo modo está clarísimo que la decisión o la iniciativa de intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del orden constitucional o de la integridad de su territorio y de su unidad, realmente no corresponde nunca en ningún caso a las Fuerzas Armadas. ¿Existe o no existe el artículo 8º de la Constitución? Dice, las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire garantizan el orden constitucional, la unidad de España y la integridad territorial. Y no dice a iniciativa de quién. Está perfectamente claro y perfectamente legislado a iniciativa de quién. Nunca es a iniciativa de las Fuerzas Armadas. Y no dice a iniciativa de quién. Por favor. No dice a iniciativa de quién. Perdón un momento. No, perdóneme, puedo estar en una mesa donde se están defendiendo posiciones progresistas.